nuestro hermano César Delgado que nos ayudara con la enseñanza y con toda disposición, pues estuvo de acuerdo, y pues el día de hoy va a estar compartiéndonos en este momento, hermanos, pues también ahí en sus dispositivos, y será un poquito borroso, no sé, ¿verdad? Pero vamos a escuchar, hermanos, atentos con la palabra de nuestro Dios. Es una manera en la que pues por lo regular Sí. nos hemos nosotros estado del otro lado, ¿verdad? Siempre estamos que nos vean, que a nosotros son a los que nos escuchan, y a lo mejor pocas veces hemos nosotros estado viendo un culto o escuchando una predicación sentados, ¿verdad? Del otro lado. Pues el día de hoy, pues esta es la modalidad, ¿verdad? Para nosotros, y vamos a estar escuchando. Vamos a ver, vamos a atender, hermanos. Entonces, vamos a dejar este tiempo, hermano César. Si nos escucha, o ya puede empezar, Sí. ¿verdad? Vamos a dejarlo. Muy buenos días, hermanos, o muy buenas tardes. Es un gusto para su servidor estar con ustedes hoy en esta mañana, compartiendo la palabra del Señor. Me da gusto, en primer lugar, que Dios me ha permitido la vida todavía. Y agradezco, en primer lugar, a mi Señor por ese tiempo. Y en segundo, al pastor Marcial que me ha hecho esta invitación, y a cada uno de ustedes que nos está viendo. Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos transmitiendo ahorita, ¿quién lo pudiera imaginar, verdad? A una distancia de 1000 kilómetros. Estamos prácticamente 1000 kilómetros en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos en Tlajomulco de Zúñiga, se llama, más o menos para que tenga una idea. Es como si estuviéramos en Ciudad Benito Juárez, o Ciudad Juárez, o Benito Juárez, como guste llamarle, pegadito, casi pegadito con Guadalupe. Aquí estamos nosotros pegados con Zapopan, estamos más del lado de Zapopan que de Tlajumulco. Y hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, y yo le agradezco a mi Dios por esto. Y quiero compartir un poquito de la palabra del Señor, hermanos. El tiempo se nos va. Yo sé que es más complicado estar viendo en esta modalidad, y voy a intentar hacerlo corto. Voy a intentar no alargarme mucho, porque yo sé que es más cansado que estar ahí presente. Si estando presente ahí es cansado, cuanto más de esta manera virtual. Pero hermanos, hoy en esta mañana quiero compartir un tema que me parece que es muy importante en este tiempo. Todos los temas bíblicos son importantes, pero en este tiempo estamos viendo que muchos consiervos que antes veíamos ya no están, ya no van. Yo le invito a que en este momento pudiera hacer un poquito de memoria acerca de otros consiervos que ya no van a los compañerismos, que ya no se reúnen, hermanos que eran fieles, que no faltaban, eran piezas fundamentales, podríamos decir, pero ya no van. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ya no van? En la Biblia, hermanos, en la palabra de nuestro Señor, vemos casos en donde personas tienen una amistad tan fuerte, tan grande, que es digna de imitar. Una amistad en la cual nos gustaría tener, como por ejemplo la amistad entre David y Jonatán. Una amistad tan grande que creo podríamos mencionar, quizá es el ejemplo por excelencia en cuanto a lo que es la amistad. Sin embargo, en la Biblia encontramos otros ejemplos de personas que eran amigos, grandes amigos, pero llega el momento en el cual se empiezan a acusar. Por ejemplo, cuando Job llegó a una situación tan triste y lamentable, que perdió todo, perdió su herencia o su hacienda, perdió sus bienes, perdió su salud, y vienen sus amigos, y sus amigos, lejos de ayudarle, le empiezan a acusar. Y usamos esa dichosa frase mexicana, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? Y es triste como los amigos de Job le empiezan a acusar. Encontramos otros casos difíciles o encuentros embarazosos, como por ejemplo cuando Pablo dice en la carta a los Gálatas que él resistió cara a cara a Pedro, en lo cual nos sugiere un episodio algo bochornoso,
en lo que algunos creen que hubo muy posiblemente hasta golpes, posiblemente algunos creen que Pablo hasta llegó a darle algunas bofetadas a Pedro. Y posiblemente, hermanos, uno de los más complicados en cuanto a las amistades, lo encontramos ahí en el libro de Hechos capítulo 15, el cual es el texto o la porción que me gustaría compartir hoy en esta mañana. Una de las porciones más difíciles, quizás más tristes en cuanto a lo que es una amistad. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 15 y en el versículo 35 dice, Hechos capítulo 15, versículo 35, dice lo siguiente, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y note lo que dice, esta es una frase muy interesante. Y hubo tal desacuerdo, fíjese otra vez, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, aquí encontramos un pasaje quizás muy difícil y muy triste en lo que se refiere a una amistad. Una amistad que se rompió. En las iglesias hemos encontrado o hemos visto a hermanos que eran los grandes amigos, eran inseparables, se frecuentaban mucho, se invitaban a comer uno al otro, andaban juntos donde quiera, en compañerismos, en actividades, pero de repente surge un problema. Se enojan, se distancian, se dejan de hablar y hermanos, a veces lo más triste, hasta se llegan a odiar. ¿Le ha tocado casos así? Yo creo que en todas las iglesias hemos visto este tipo de casos. De hermanos que decimos, no, hombre, qué maravilloso se lleva el hermano fulano y el otro hermano o las hermanas. En la Biblia encontramos un ejemplo muy claro cuando Pablo en la carta a los filipenses, ahí menciona de dos mujeres que eran grandes amigas, pero de repente una enemistad tremenda. Entonces, en la Biblia encontramos ejemplos tristes de separaciones de las amistades. En nuestras iglesias actualmente vemos eso. Pero lo peor de todo es que eso también se ve a nivel pastoral. Es triste, como hemos mencionado, que muchos pastores ya no siguen en las actividades. Algunos por enfermedad, otros por la distancia, otros por trabajo, pero muchos de ellos porque la amistad se rompió, ha sido rota. Y yo, hermanos, hoy en esta mañana quiero compartir el tema cuando los amigos se pelean. Cuando los amigos se pelean. Es triste, pero normalmente encontramos que el peor enemigo de un pastor, aparte de Satanás, claro está, el peor enemigo de un pastor normalmente es otro pastor, un consiervo. Es triste que un pastor
es gran amigo de muchos hermanos, de otros pastores, pero su peor enemigo es otro pastor al cual no puede ver, al cual no le habla, no le saluda y hasta cuando puede le tira una que otra piedrita, ¿no es así? Eso es lo más triste. Y aquí encontramos un caso, hermanos, por excelencia de dos grandes amigos que se pelean. Por eso es cuando los amigos se pelean. Bernabé y Saulo, o Pablo ya en este caso, eran unos grandes amigos. Bernabé había sido una persona de mucha influencia. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37, nos dice que Bernabé era un miembro de la iglesia en Jerusalén fiel, trabajador y generoso, que inclusive él tenía una propiedad, una herencia, la vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Usted recuerda muy bien esa porción. Un miembro, podríamos decir, espectacular o un hermano excepcional, que yo creo que todos los pastores, a todos los pastores nos gustaría tener un miembro así. Bernabé era el tipo de miembro que todo pastor quiere tener. Hoy en nuestros días son escasos esos hermanos. Siempre hay un Bernabé en nuestras iglesias. Un hermano que está ahí listo para ayudarnos, para apoyarnos. Un hermano que está ahí para meter el hombro, como coloquialmente decimos. Bernabé era así y tuvo un crecimiento constante, un crecimiento fenomenal. Dice en el libro de Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23, que en Antioquía se estableció una iglesia. Iba creciendo la iglesia. Una iglesia que estaba haciendo un impacto tan grande en su comunidad que llega hasta Jerusalén, hasta los oídos de la iglesia en Jerusalén. Oye, en Antioquía está pasando esto, esto y esto y esto. Muy bien, necesitamos enviar a alguien. Alguien que vaya a ver qué es lo que está pasando y si hay algo que corregir, hay que corregirlo. Y una de las personas enviadas fue Bernabé, el hijo de consolación, que es lo que significa su nombre, o más bien fue su apodo, Bernabé, el hijo de consolación. Llega allí a la iglesia, ve el crecimiento y dice, me quedo. Un varón dirigido por el Espíritu Santo, dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24, que era un varón lleno del Espíritu. Y tenemos que entender que la palabra o la frase lleno del Espíritu significa era un varón dirigido, controlado por el Espíritu Santo. No es que tuviera más espíritu que los demás, sino era una persona con una obediencia tal al Espíritu que su voluntad la sometió. Era controlado por el Espíritu Santo. Y venció todos los prejuicios que había. No se dejó llevar por las ideas que había en aquella época del racismo, como bien mencionó hace rato el hermano, un racismo terrible que tenían los judíos. Bernabé lo venció, porque fue una zona en la cual había muchos gentiles. Venció sus prejuicios raciales, venció los prejuicios que había en la iglesia en Jerusalén, no se dejó llevar por sus propias ideas y llegó el momento en el cual no solamente fue a la iglesia, sino mire, ahí en el libro de Hechos capítulo 11, nuevamente, busque ahí, Hechos capítulo 11, y en el versículo 25, Hechos capítulo 11, versículo 25, fíjese algo interesante. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a quién, a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién fue la persona que introdujo a Saulo de Tarso en las iglesias? ¿Quién? Bernabé. Entonces yo le hago esta pregunta: ¿qué clase de amigo era Bernabé con Saulo o con Pablo?
¿Qué clase de amigos eran? Eran los grandes amigos. La gente, los hermanos en las iglesias habían escuchado de un tal Saulo de Tarso que se dedicaba a andarles persiguiendo, un Saulo de Tarso que se dedicaba a andar persiguiendo a los cristianos, a los de ese camino, pero que de repente escucharon que el Señor se le apareció en el camino a Damasco y que allá fue convertido y algunos hermanos decían como que no lo sé. A mí se me hace que nada más le está haciendo el cuento, diríamos en términos mexicanos. ¿Y qué tal si a la mera hora ni es salvo, ni es hermano y nada más se hace ahí que se convirtió y nos va a llevar a encarcelar? Y nadie se quería acercar a Saulo de Tarso hasta que este hombre valiente, Bernabé, va, lo busca, lo encuentra, lo trae, lo introduce a la iglesia, muy posiblemente hasta le edifica y empiezan a predicar. Una pareja fenomenal sirviendo al Señor. Los grandes amigos. Yo le pregunto, ¿quién es su mejor amigo? ¿Quién es aquel siervo que es su mejor amigo? Hace un tiempo en una reunión virtual que tuvimos, un pastor me dice, me da gusto verte porque no solamente eres consiervo, dice, eres mi amigo. Yo voy a los compañerismos a ver a los consiervos y a ver a los amigos. Y a mí en lo personal me dio mucho gusto que me haya dicho esto, lo consideré un privilegio. Pero ¿quién es su amigo? El amigo de usted, hermano. ¿Quién es su amigo? Que puede decir, él es él es mi gran amigo. Perdón, hermanos. ¿Quién es su gran amigo? ¿Quién es su gran amigo? Bernabé. Su gran amigo era Saulo de Tarso. Inseparables. Saulo y Bernabé tenían un ministerio de calidad mundial. Más adelante encontramos que estaba la iglesia en Antioquía creciendo de manera espectacular. Los hermanos con sus dones, con sus habilidades, explotándolos al máximo. Surgieron predicadores, surgieron grandes maestros de la palabra. Y de repente el Espíritu Santo dice, llamadle a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oh, los grandes amigos salen a predicar la palabra. Yo creo que entre ellos ya habían platicado. Yo no creo que el Espíritu Santo fue de una manera nada más así al azar y ahora le apartámelos. No, yo creo que entre ellos ya había una comunicación en cuanto a sus ministerios. Había una afinidad tal que yo creo que entre ellos han de haber platicado. No sé quién tomaría la iniciativa, pero uno al otro le dice, oye, yo tengo ganas de salir a predicar. Y yo creo que el otro le ha de haber dicho, pues yo también. Y vamos a orar. Y empezaron a orar al Señor. Y comunicaron, yo creo que comunicaron ese deseo a la iglesia y la iglesia estaba orando y la iglesia estaba creciendo. Y es la razón por la cual el Espíritu les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, los grandes amigos, los grandes siervos, apártamelos, yo los voy a enviar. Y salen y comienzan a predicar y comienzan a viajar y viven experiencias, algunas bonitas, algunas difíciles, algunas duras, algunas dolorosas, como aquella ocasión en la cual fue apedreado Saulo. Muy posiblemente Bernabé se llevó alguna que otra piedra también en la cabeza. Y salen, se levantan y siguen predicando. Y yo creo que se gozaban al ver a la gente recibir a Cristo, confesar al Señor Jesús como su Salvador personal, al ver a aquellos hermanos no solamente confesarlo, sino bautizándose, edificándoles, formando iglesias, una gran bendición entre ellos.
Van predicando. Pero en el camino uno de los colaboradores, ay, esos colaboradores, ¿verdad? Algunos son una bendición y algunos, pero bueno, Juan Marcos dice, me quiero ir a mi casa. Yo no sé, ¿verdad? Aquí bromeamos algunos pastores y decimos, yo creo que dijo, yo quiero ir con mi mamá. Se quiso regresar y se regresó. La Biblia no dice mucho al respecto en ese momento, pero muy posiblemente Saulo, de un carácter quizás más explosivo, se ha de haber enojado. Bueno, pues vete, ándale, vete. No nos estorbes, vete. Juan Marcos se regresa. Bernabé y Saulo siguen predicando, siguen evangelizando, siguen ganando almas, siguen bautizando, siguen enseñando, siguen cumpliendo la gran comisión. Llegan a un lugar y dicen, vamos a regresarnos a nuestra iglesia enviadora. Regresan a su iglesia enviadora, regresan a Antioquía, a la iglesia en Antioquía, siguen predicando y de repente platican entre ellos y dicen, oye, vamos a reiniciar nuestro viaje misionero, vamos a verles otra vez, vamos, vamos. Y llega el momento en el cual, vámonos. Y Bernabé dice, oye, Saulo, Pablo, ¿qué te parece si llevamos a mi sobrino otra vez? ¿Cómo crees? No, si tu sobrino nos abandonó, ¿para qué lo llevamos? Aparte nos desanimó, nos causó problemas, nos hizo gastar porque tenía que comer y tuvimos que invertir dinero en la comida de él. Tuvimos que invertir en el viaje de ida y en el viaje de regreso. ¿Qué tal si se regresa otra vez? No, no, yo digo que no. Y ahí fue como empezaron. El estira y afloja. Y uno dijo no, otro dice sí. Y dice, hubo tal desacuerdo. Realmente, hermanos, tenemos que entender que no hubo una expresión que pudiera definir dicho evento. Por eso dice simplemente hubo tal desacuerdo. Viendo algunas porciones, algunas otras versiones, algunos dicen que se exacerbaron según el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones o definiciones de exacerbar significa agraviar o avivar una enfermedad. Y esa palabra en el idioma inglés dicen que significa hacer más violento o más amargo o intensificar las malas cualidades de algo. Es decir, muy posiblemente ya había un poquito del dolor ahí por la situación de Juan Marcos, pero esto fue la gota que derramó el vaso. Cuando Bernabé le dice, vamos a llevarlo, y Pablo dice, no. Otros hablan acerca de que hubo tal tensión entre ellos. Hubo una tensión que se rompió. La relación se tensó tanto, se estiró bastante hasta que se reventó. Hubo una tensión fuerte entre ellos y se reventó. La gran amistad que tenían, los grandes momentos que habían compartido, los momentos difíciles en los cuales uno al otro se habían consolado, se acabó, se rompió. Se tensó tanto, se estiró tanto la cuerda hasta que se reventó. Se reventó. Los amigos se pelearon. Y aquí, hermano, surge una pregunta. ¿Por qué se pelean los amigos? ¿Por qué? ¿Por qué aquellos grandes siervos que eran nuestros amigos, algunos de ellos ya no son nuestros amigos? ¿Por qué aquellos siervos que hemos comentado que asistían a las reuniones ya no van? ¿Por qué? Fue precisamente porque la tensión
entre algunos fue tan fuerte que se reventó. Se reventó. Hubo una gravedad en aquella relación y se acabó. ¿Por qué nos peleamos los amigos? Fíjese, yo encontré algunas, usted puede encontrar quizás otras más. Pero a veces nos peleamos porque nuestras opiniones son diferentes. Pablo no creía que era correcto o de llevar a Juan Marcos. En una de las versiones que leí dice que Pablo no creía que Juan Marcos fuera digno de regresar al equipo, podríamos decir esto. Pablo decía, no, no, yo no creo que Juan Marcos sea digno de regresar a nuestro equipo misionero. Pero Bernabé decía, yo creo que sí, yo creo que podemos restaurarle. Entonces hubo diferentes opiniones. Hay quienes piensan que quizás Bernabé, más que querer restaurar a Juan Marcos, era por nepotismo, es decir, pues era su sobrino, según Colosenses 4:10, Pablo dice que Bernabé era el tío de Juan Marcos y posiblemente dice, no, es que era su tío y quería ayudarle. Algunos dicen, no, es que su nombre Bernabé o su apellido o su apodo Bernabé, hijo de consolación, él quería restaurarle. Al fin y al cabo a lo que llegamos es que eran opiniones diferentes. Y hermanos, a veces nos peleamos los pastores por opiniones diferentes. A veces confundimos puntos de vista con convicciones. Y no es lo mismo. Yo en lo personal creo que no es lo mismo. Mi convicción es que Dios es todopoderoso. Yo creo que usted lo cree. Yo creo, hace rato el pastor Álvaro nos estuvo hablando acerca de los atributos del Señor Jesús. Yo creo que el Señor Jesús es todopoderoso. Yo creo que usted lo cree. Es nuestra convicción. Estamos dispuestos a morir por ello. Yo creo que el Señor Jesús es Dios. Yo creo que el Señor Jesús, su nacimiento fue virginal. Yo creo que el Señor Jesús murió tomando nuestro lugar y que su sangre nos limpia de todo pecado y que la salvación es por fe, sin obras, gratis. Eso es convicción. Pero punto de vista, eso es otra cosa. Puntos de vista son acerca de cosas que la Biblia no menciona. Y aquí voy a soltar una bomba, hermano. Yo no sé si no me van a volver, a lo mejor ya no me va a volver a invitar. Pero yo le hago la pregunta. Hace rato el hermano Álvaro mencionó acerca de la vestimenta. Pero yo voy a otro asunto. Algunos pastores creen que es malo ir al cine. Yo no sé qué cree usted. ¿Es bueno o es malo ir al cine? Y algunos predican, es malo. Algunos dicen que no tiene nada de malo. Pero es curioso que algunos que dicen que no es malo que es malo ir al cine, perdón, que es malo ir al cine, pero dicen no es malo ir a un partido de fútbol, al estadio. Y yo le hago la pregunta, ¿dónde se cometen más pecados? ¿En el cine o en el estadio? Porque yo fui al estadio, me gusta ir al estadio, lo reconozco, yo creo que a muchos de ustedes les gusta ir al estadio, pero cuando sale el árbitro, va uno al estadio, sale el árbitro, y ahí la persona del, ¿cómo se llama? Del sonido, le dice, árbitro, el volcán te saluda. ¿Y qué hace el estadio? ¿Qué hace? Lo felicita, ¿verdad? No, lo ofende. Y luego sale el jugador estrella del equipo contrario. Oye tú, jugador fulano, el volcán te saluda. ¿Y qué hace la gente? Lo mismo, gritar obscenidades. Y luego al lado tenemos a la gente embriagándose, borrachos, maldicientes, groseros, gritando obscenidades. Pero decimos, no es malo ir al estadio. Pero sí es malo ir al cine a ver una película. Yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a morir por la convicción de que Cristo es Dios? Yo digo que sí. ¿Pero estaría dispuesto a morir por decir que ir al cine es malo?
¿O ir al cine es bueno? ¿O ir al estadio es bueno? ¿O ir al estadio es malo? ¿Estaría dispuesto a eso? Esos son puntos de vista. A lo mejor le digo, a lo mejor ya me van a cortar ahorita, pero tenemos que hacer distinción entre convicciones y opiniones. Desafortunadamente, aquí estaba, pienso yo, una opinión diferente. A veces confundimos, le digo, convicciones con puntos de vista. Le hago otra pregunta. ¿Usted, todos sus amigos son cristianos? ¿Todos sus amigos son cristianos? ¿O usted nada más está dispuesto a tener amigos cristianos? ¿No tendría amigos que no son cristianos? Si no está dispuesto a tener amigos que no son cristianos, entonces ¿cómo les va a ganar para Cristo? Ahí va otra pregunta más difícil todavía. ¿Usted tendría amigos que son testigos de Jehová? ¿Cómo voy a tener amigos testigos de Jehová? ¿Cómo? Si niegan a Cristo. Hermano, tenemos que entender también lo siguiente. ¿Cómo les vamos a ganar si lo único que hacemos es pelear con ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? Déjeme compartirle algo. Cuando nosotros, mi familia y yo, llegamos a Tlaxcala a trabajar, llegamos con menos de la mitad del sostenimiento que necesitábamos. Mucho menos de la mitad. Resulta que llegamos y a las 2 semanas se nos acabó nuestro sostenimiento. No llevábamos del suficiente. Era menos de la mitad. Y pasamos situaciones difíciles, muy complicadas. Pero, ¿quién cree que fue la primera persona que nos ayudó? Que Dios usó para suplirnos. Una de las primeras personas que el Señor usó para suplir algunas de nuestras necesidades fue una señorita, ya grande de edad, pero señorita, no se casó. Miseba, le decían, testigo de Jehová. Y no solamente eso, formamos una amistad tan grande que a veces Miseba, testigo de Jehová, nos cuidaba a nuestros hijos, Ana y Janiel, para que mi esposa y yo, escúcheme bien, para que mi esposa y yo pudiéramos ir a visitar a algunas personas y hablarles de Cristo. Entonces, ¿se puede tener amistades que no sean cristianas? Y yo, mi punto de vista es, sí. A veces nos peleamos por puntos de vista diferentes. A veces nos peleamos por formas distintas de trabajo. Todos los consiervos tenemos nuestra forma de trabajar, nuestra forma de predicar, nuestra forma de enseñar. Cada quien tenemos talentos de manera diferente. Todos tenemos talentos diferentes. Y algunos enseñamos de una manera, algunos de otra. Pero a veces nos molesta que no sigan la forma de trabajo que yo tengo. No, es que todos deberían seguir mi forma de trabajo. ¿Qué no ven? ¿Qué no aprenden? Hermano, cada quien somos diferentes. Hay distintas formas de trabajar. A lo mejor a usted le funciona de una manera, a mí me va a funcionar de otra. Pero entonces, algunos se pelean por formas distintas de trabajo. Algunos más por motivos egoístas. A veces por dinero. Algunos se pelean por miembros de iglesias. Hay miembros en las iglesias que por su posición económica se andan peleando unos con otros. Me acuerdo el caso de un hermano allá en el centro del país, en una ciudad del centro del país, no voy a decirle cuál. Ese hermano se salió de la iglesia por X o Y razón. Y él andaba buscando una iglesia. El hermano tenía muy buena posición económica, tenía buen trabajo, no hombre. Los pastores de ahí de esa zona se lo andaban peleando, le invitaban para comidas, lo invitaban para que asistiera a ver quién se lo ganaba. Motivos egoístas, ganándose miembros de iglesias
peleándose obras, hay misiones, no es que nuestra misión, no es que de nosotros, y peleándose por una misión, peleándose por obras, y llega el momento en el cual ni se hablan después, y a veces hasta queda la obra ahí sola, abandonada, porque uno y otro se la estaban peleando, por motivos egoístas, y algunos se pelean por motivos carnales. En la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, ahí encontramos el fruto de la carne y encontramos una lista: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y decimos, no, pues yo no soy hereje. Pues quizás no somos herejes, pero algunos somos peleoneros, algunos somos contenciosos, algunos somos manipuladores, otros somos groseros y maleducados. A veces confundimos el ser franco, el decir la verdad, con ser maleducado, y ofendemos. A veces algunos tenemos un comportamiento pesado, nos gusta hacer bromas pesadas. Algunos abusamos del púlpito y hasta ahí en el púlpito, en lugar de predicar la palabra, estamos ventilando los problemas de otros consiervos, los hacemos quedar mal, sacamos chistes del consiervo que está ahí porque está por su complexión física, por su forma de ser, etcétera, haciendo nada más quedar mal a otros. Es que soy muy franco, decimos. Es que a mí me gusta decir la verdad. Podemos decir la verdad sin ser groseros. Podemos ser francos sin ser maleducados. Podemos ser francos diciendo la verdad sin ofender y sin lastimar. Hay ocasiones en que ciertamente vamos a lastimar, pero hermanos, tenemos que buscar la manera de no lastimar, de ayudar al hermano en Cristo, ciertamente, sin lastimar. No es lo mismo ser franco que ser grosero. No es lo mismo decir la verdad que usar palabras altisonantes muchas veces. A veces ofendemos por motivos carnales. A veces nos ofendemos por situaciones que no vale la pena. Fíjese, es algo curioso. Pero nos molesta más que hablen mal de nuestro equipo favorito a que hablen mal del Señor Jesús. Nos molesta más que hablen mal de los Tigres o de los Rayados o del América o de las Chivas, etcétera. No, es que fulano, es que él nada más habla de mi equipo y nos enojamos. Es que el hermano nada más tirándome a mi equipo. Pero cuando X persona blasfema el nombre del Señor, no nos molesta. Nos duele más que ofendan a nuestro equipo a que ofendan a nuestro Señor. A veces nos enojamos, nos peleamos con nuestros hermanos por cosas que no valen la pena. Así es que, hermano, ¿se ha peleado usted con algún consiervo? ¿Ha tenido alguna discusión grave con alguien? ¿Ha llegado el momento en el cual ya no le habla a alguien, a algún otro consiervo porque se pelearon? Los amigos también nos peleamos. Yo me he peleado con algunos amigos, lo reconozco. Algunos consiervos, grandes amigos, les he ofendido, me han ofendido. Nos hemos peleado. El asunto no es si nos hemos peleado, sino el asunto es qué tenemos que hacer. ¿Qué hacer con los amigos cuando nos peleamos? ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente le pregunto, ¿quién es su amigo? ¿O quién fue su amigo con el cual se peleó? Bernabé y Saulo se pelearon. Se pelearon por culpa de Juan Marcos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, tenemos que reconocer que somos hermanos en Cristo y que como con nuestros hermanos en la sangre tenemos genes biológicos. Es decir, yo tengo 5 hermanos y una hermana y ellos tienen los genes iguales que yo, vienen de parte de mi papá, mi mamá,
tenemos los mismos genes, así los hermanos en Cristo tenemos los genes espirituales de Dios en nuestro espíritu. ¿Se ha peleado usted con alguno de sus hermanos en la sangre? ¿O según la sangre? ¿Usted se acuerda cuando era niño no se peleó con alguno de ellos? Yo sí me acuerdo que me peleé con algunos de mis hermanos. Ahora, nos peleamos cuando éramos niños, pero eso ya pasó. Sigue siendo mi hermano, sigo hablando con él, seguimos bromeando. Hermano, es lo mismo que tenemos que hacer con los hermanos en Cristo. Todos los cristianos, tarde o temprano, surgirá algún conflicto con algún otro. Porque todos, escúcheme bien, todos ofendemos. Todos ofendemos. Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Búsquelo por favor. Santiago capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así es que todos, tarde o temprano, ofendemos. Tenemos que entender esto. Me ofendieron, algunos somos muy sensibles. Ay, no queremos que nadie nos ofenda. Fíjese que la gente de Monterrey nos jactamos. Y yo me pongo también en esto. Nos jactamos de ser muy francos. Es que los regios hablamos muy golpeado. Así somos nosotros, ¿verdad? Decimos. Somos muy francos. Pues sí, somos muy francos. Decimos la verdad según nosotros. Pero que no nos digan a nosotros nuestras verdades. Los regios somos muy dados a ser francos, mientras no nos digan a nosotros nuestras verdades. Tenemos que reconocer, hermanos, que todos ofendemos. Tarde o temprano usted y yo, queriendo o sin querer, hemos ofendido a otros hermanos. Hemos dicho frases groseras. Hemos ofendido desde el púlpito inclusive a otros hermanos en la congregación. Algunos tenemos esa costumbre de que el hermano fulanito, ya sé, ahora voy a predicar contra la mentira porque el hermano aquel es bien mentiroso. Y que el hermano fulano es tal, ahora y que la hermana es chismosa, ahora voy a predicar contra el chisme por aquella hermana. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es enseñar la palabra. Pero a veces lo hacemos de manera ofensiva. Número 2, tenemos que tener una actitud de aceptación. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, posiblemente usted lo conoce de memoria. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Si lo conoce de memoria, dígalo de memoria y si no, búsquelo por favor. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Dice, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente es un amor que está caliente. Un amor que contagia, que tiene fiebre. Como cuando decimos, se me aumentó la temperatura. Ese tipo de amor contagioso. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere esto? Es difícil compartir esto con pastores que son exegetas de la Biblia, expertos en interpretar. Pero lo que entiendo en este versículo es lo siguiente, hermano. El hermano, voy a poner así un ejemplo, el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano Pablo, tiene sus fallas, tiene sus errores. A uno le gusta esto, a alguno hace aquello, pero esos pecados son pequeños comparados con el amor que yo le tengo. Lo amo tanto que paso por alto esos pecados. Es lo que significa esto, hermano. El amor cubrirá multitud de pecados.
Amo tanto a mi hermano, sí, me molesta, sí, me causa a veces rabia lo que dice, sí, me incomoda, pero mi amor por él es más grande. Y por eso sigo con el hermano, lo saludo, lo felicito, lo aprecio, lo abrazo, le doy su saludo, hago su llamadita, lo invito a la carnita asada, etcétera, a pesar de eso. Entonces tenemos, en primer lugar, dijimos, reconocer que todos ofendemos. Número dos, tener una actitud de aceptación. Aceptar a mi hermano tal como es, porque el Señor nos ha aceptado tal como somos. Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Tal como soy de pecador. Así me aceptó el Señor. Así el Señor aceptó al hermano Pedro, al hermano Juan, al hermano Luis, al hermano como se llame, a la hermana fulana. El Señor los ha aceptado a ellos también. Yo también los acepto. Número tres, reconocer que nosotros podríamos ser los ofensores. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y fíjese lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me ofendieron, pero puede ser que a la otra sea la inversa, que yo sea el que ofenda. ¿Quiero que me perdonen? Pues sí. Por eso dice Pablo, hermano, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. No critiques, porque tarde o temprano a ti te puede pasar. Que si el hermano aquel hizo tal cosa, cuídate, tú también puedes hacer lo mismo tarde o temprano. Que aquel hermano te ofendió, cuídate, puede ser que a la otra tú seas el ofensor. Número 4. Tenemos que entender, hermano, que no estamos luchando ni compitiendo. Como dijo también hace rato el pastor Álvaro, esa es la ventaja de estar predicando primero. Puede decir lo que guste el hermano y los demás nada más simplemente reafirmar lo que dijo. Tenemos que entender que no estamos luchando ni compitiendo contra los hermanos, contra el pastor X, contra el pastor fulano, contra la iglesia fulana. Nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Pero hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha nuestra contra la iglesia Getsemaní, la iglesia Alfa y Omega, la iglesia Jesús es el camino, la iglesia Bautista Bíblica. Nuestra lucha no es contra la iglesia como se llame. Nuestra lucha no es inclusive ni contra la iglesia católica, presbiteriana, mormona o contra los testigos. No, nuestra lucha es contra Satanás. No es una lucha entre nosotros. No es quien predica mejor. No es quien gana más almas, como hace rato dijo un hermano. Hace muchos años, cuando comencé en mi ministerio ya recién graduado del Instituto Bíblico, estoy hablando hace más de 35 años, me escuché un pastor que ya no está en la obra, ya no está en el ministerio, pero escuché un pastor que dijo, no, mi iglesia llegó a ser la más numerosa, es más, hasta retamos a la iglesia fulana, así me lo dijo, a la iglesia fulana de tal ciudad, a una competencia, a ver quién tenía más gente durante tanto tiempo, a ver quién tenía más gente. No quisieron, no quisieron, tuvieron miedo. Imagínense qué palabras, ¿no? No quisieron, los retamos y no quisieron. Y él se jactaba de retar a otros pastores a tener campañas evangelísticas, a ver quién era mejor predicador y quién tenía más almas. Gracias al Señor, puedo decir, ya no sigue en el ministerio.
porque un elemento así, ¿para qué sirve? No solamente no sirve para nada, sino sirve de tropiezo. Hermanos, nuestra lucha no es entre nosotros. Mi lucha no es con el pastor Álvaro, con el pastor José Manuel o Manolo. Mi lucha no es contra el pastor Héctor González, a quien aprecio bastante también. Mi lucha no es contra el pastor Kiko Sánchez. Mi lucha es contra Satanás y sus demonios. Que si en un momento dado tengo un malentendido con X pastor, hay que arreglarlo. Tenemos que entender que no estamos luchando contra otros, estamos luchando contra Satanás. Y número 5, tenemos que entender que necesitamos un espíritu perdonador. Necesitamos un espíritu perdonador. Pedro hizo la pregunta, Mateo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo creo que ahí Pedro le dijo, oye Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y Pedro ha de haber pensado, hombre, el Señor me va a decir, hombre, Pedro, te la volaste, ¿verdad? Como 7. Yo creo que con 2 o 3 con eso tienes. Yo creo que Pedro por eso mencionó el número 7. Jesús le dijo, versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego empezamos como buenos matemáticos a multiplicar, ¿verdad? 70 por 7 nos da 490, en lo que pensamos, ¿verdad? Y lo decimos, no, bueno, es una expresión hebrea para decir una cantidad de X. Pero hermano, escuché una vez una frase que me llamó la atención y me gustó, aunque no creo que pueda llevarla yo a cabo. Tengo que reconocerlo. Cuando el Señor dijo 70 veces 7, este pastor dijo lo siguiente. No se refiere a 490 veces. Dice, e inclusive posiblemente no se refiere tampoco a un número específico de decir un montón, sino se refiere más bien a el número que se forma poniendo 70 veces el 7. Y yo le invito a que haga esta prueba. ¿Qué número se forma con puro 7, 7, 7, 7, 70 veces el 7? Es un número que yo pude definir, la verdad. 70 veces el 7. Ponga 7, 7, 7, 7, 70 veces el 7. ¿Qué número se forma con ese? Ahora, ahí le va. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El Señor dijo 70 veces el 7. Aquí en mis apuntes yo lo hice y no pude. Va más arriba de los cuatrillones. Heptallones, algo así le puse yo. 7.777 heptallones, 777.000 hexallones, y así podemos mencionar pentallones, heptallones, trillones, billones, millones, miles de veces. Algo así va. Como 7.777.777 heptallones y algo así por ahí va. Ahora, ahí le va lo siguiente. ¿Cuántos segundos vamos a vivir? Ya no años, vamos a ir más allá todavía. ¿Cuántos segundos vamos a vivir? Si llegamos a vivir 85 años, ¿cuántos segundos vamos a vivir realmente? ¿Cuántos segundos? Y me tomé esta situación y fíjese, si vivimos 85 años, yo no sé si lo voy a vivir. Yo estuve a punto en el mes de diciembre de vivir unos cuantos segundos o minutos y hasta la fecha estoy viviendo tiempo extra. No sé si vaya a vivir 85 años.
Pero si el Señor nos permitiera vivir 85 años, ¿cuántos esos 85 años transformados en segundos? ¿Cuántos segundos vamos a vivir? Y ahí le va. Son 2.682.396.000 segundos. Otra vez. 2.682.396.000 segundos, ya incluyendo algunos años bisiestos. Aproximadamente viviríamos esto. Si una persona nos ofendiera cada segundo, perdonarlo 70 veces el 7 es mucho más todavía. Es decir, nunca vamos a vivir esos segundos. Si esos 70 veces 7 los transformáramos en segundos, no vamos a vivir ese tiempo. Vamos a vivir mucho menos. Por eso el Señor dice, ahí va lo que el Señor estaba diciendo. Si tu hermano te ofende cada segundo de tu vida, debes perdonarlo. Aún más allá, el número que se forma, 70 veces el 7. Entonces, tenemos que tener un espíritu perdonador. ¿Alguien le ofendió? Perdónele, hermano, perdónele. Es difícil, es que me hizo esto, es que me hizo lo otro. Es más, fíjese que en algunas ocasiones hasta ni nos acordamos ya de quién nos ofendió. Usted ha escuchado de familias que se han estado matando por generaciones. Una familia peleada contra otra por generaciones. Y sabe que muchos de ellos ni saben ni por qué comenzaron a pelearse. Pero no, es que la familia fulana somos enemigos por generaciones. ¿Pero por qué? No lo sé, pero somos enemigos por generaciones. Y a veces así somos. ¿Me ofendió? Sí, ¿por qué? ¿De qué te ofendió? Ya ni me acuerdo, pero me ofendió. Y peor vamos todavía. Como niños somos. Ah, mira, yo me peleé con el hermano Juan. O una de dos. O eres amigo de Juan, o de Pedro, o de Luis, o de Pancho, o eres mi amigo. Escoge. Fíjese, a veces somos como los niños, ¿verdad? Los niños hacen eso. O eres amigo de él o eres amigo mío. Yo tengo una forma de pensar. Si dos hermanos en Cristo se pelean, ese es el pleito entre ellos. El pleito no es conmigo. Así es que si ellos se pelearon, es entre ellos y yo sigo siendo amigo de los dos. Otra, si un amigo, un hermano en Cristo cae por X cosa, llega a abrazar alguna otra doctrina diferente, ¿dejaré de ser su amigo? Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero hermano, yo en lo personal creo que tenemos que diferenciar entre amistad o la relación pastoral, ministerial y la amistad. Infortunadamente algunos van a caer y van a fallar, pero aún así tenemos que ayudarles. Algunos van a cambiar de doctrina. Podríamos aún así llegar a ser amigos. Lo malo es cuando aquella persona está dedicada hacia dañar e ir dañando iglesias. Ahí sí es cuando tenemos que apartarnos de esa persona, que a causa de su comportamiento está dañando a otras personas. Hasta ahí llegamos. Sí, es entendible. Pero hermano, ¿qué hacer cuando me peleo con mi amigo? ¿Qué hacer? Reconocer que somos hermanos. Y nada va a cortar esa relación. Tengo que tener una actitud de aceptación. Él es como es, yo soy como soy. El Señor nos ha aceptado así y tenemos que aceptarnos unos a otros. Tenemos que reconocer que nosotros podríamos ser los ofensores. Tenemos que entender que no estamos luchando ni compitiendo contra otros hermanos, sino contra Satanás. Y número 5, un espíritu perdonador. Así es que, en conclusión, vendrán problemas y dificultades, vendrán malos entendidos unos con otros. Es normal que tomemos una posición a la defensiva cuando alguien nos ofende.
Pero tenemos que entender que también nosotros somos ofensivos, somos groseros en algún momento dado. Y que el Señor a veces, o el Señor más bien no escuchará nuestras oraciones para bendición en nuestra iglesia mientras no arreglemos ese problema que tenemos contra otro hermano. Puede ser eso, hermano, que a veces el Señor no bendice nuestra iglesia porque estamos peleados con alguien, porque no le hablamos, porque le hemos ofendido o nos hacemos los ofendidos. Es tiempo, hermano, de arreglar cuentas con nuestros amigos, porque no solamente somos consiervos, debemos ser amigos. Cuando los amigos se pelean, necesitan reconciliarse. Más adelante el apóstol Pablo reconoce que Juan Marcos llegó a serle de bendición. Ciertamente estuvo muy molesto con Bernabé, que hasta lo acusa en la carta a los Gálatas, acusándolo de que cayó también en algunos pecados con respecto a lo que era la circuncisión o el judaísmo. Pero más adelante, Pablo reconoce que Juan Marcos fue un gran apoyo y un gran amigo. Esto nos enseña que Pablo lo perdonó o se perdonaron mutuamente y llegaron a ser nuevamente un gran equipo. Hermano, necesitamos hacer un gran equipo con nuestros consiervos. Es tiempo de arreglar cuentas con nuestros amigos. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Le pedimos perdón al Señor por las ofensas que hemos cometido contra nuestros amigos y también pedirle al Señor fuerza para aquellos amigos que nos han ofendido, poderles perdonar. ¿Le parece bien? Oremos. Señor, gracias te damos hoy en este momento, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, perdónanos y límpianos, porque te hemos ofendido. De palabra, te hemos ofendido en nuestra mente, te hemos ofendido en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. En este momento, Dios, vengo ante ti para arreglar cuentas, contigo y con mis amigos. Algunos me han ofendido, pero yo también he ofendido a otros y he sido grosero con algunos otros. Perdóname y límpiame. En el nombre de Cristo. Así, hermanos, con sus ojos cerrados le hago una invitación. En este momento, le invito a que analice con qué amigo usted está peleado. ¿Y por qué no busca la manera de arreglar eso? Hable con algún hermano y dígale, hermano, ¿sabes qué? Me ofendiste. Perdóname por la actitud que tomé. Perdóname. Sentí que dijiste tal cosa y me ofendió. Sentí que lo dijiste por mí y me ofendió. Perdóname por haberlo tomado personal. Perdóname, hermano, porque te ofendí. Tener el valor de decirle, perdóname porque te ofendí. Hágalo, hermano. Es importante. Gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias por permitirme compartir tu palabra a la distancia. Gracias por los hermanos que me han invitado. Gracias por tu gracia, Señor. Admirable. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, he concluido mi tema. Gracias, Pastor Marcial, por la invitación. Y simplemente, hermanos, pues estamos en la misma sintonía, sirviendo al Señor. Aquí en Jalisco, a partir de hoy, a las 8 de la noche, se inicia el semáforo rojo nuevamente. Prácticamente es casi toque de queda. Todo va a estar cerrado a partir de hoy en la noche a las 8. El transporte público se va a cerrar. Negocios, tiendas, todo va a estar cerrado. Sábado y domingo todos los negocios estarán cerrados. Entonces la situación también se está complicando aquí. Algunas iglesias, he tenido contacto ya con pastores del compañerismo aquí en Guadalajara, en la zona. Algunos han seguido con sus, ¿cómo se llama?, servicios presenciales. Este domingo se cancela todo, so pena de llamadas de atención, clausuras, etcétera.
Entonces también rogamos sus oraciones, hermanos, por esto. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y pues pastor, no sé quién tomará el tiempo, se lo dejamos para que continúen con sus actividades, hermanos. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.